Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, equipo completo. Nacho, ¿bien? Muy bien, Luis. ¿Superado AstraZeneca? Sí, por suerte sí. Bien. Es un rato y de golpe como te... y después aparece como si nada. Ahí está, ahí el señor Martín Angulo. Mucha información para compartir hasta las 22. Quiero que empecemos a contarles con nuestros compañeros por dónde iremos en títulos. Nacho, ¿por dónde vamos a ir? Bueno, Luis, vamos a hablar de la campaña que se viene en la ciudad. ¿La Reta habilita o no una interna con Ricardo López Murphy después de la confirmación de que se baja Patricia Bullrich y que va a jugar Vidal? Rosario. ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández y qué piensa hacer sobre las restricciones de los vuelos que hoy están en 600 pasajeros diarios? Mi querido Martín. Vacunados VIP. Originalmente había un listado pequeño de personas que se habían vacunado sin que sea su turno. Hoy se presentó un dictamen fiscal en donde hablan de 385 personas. Nos escucharon ayer. Sí. Decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y salió un dictamen fiscal. Solo del Hospital Posadas. Vamos a contar de qué se trata. Un dato muy interesante de una de las personas involucradas en este listado y cómo va a ser la investigación. De vuelta, hay alguien muy importante. Hoy estamos enigmáticos todo el tiempo. Hoy tenemos un día complicado. Enigmático. Alguien muy importante que está categorizado de una manera extraña. Muy extraña. Sobre todo por quién es. ¿Por qué está así? ¿Quién es? ¿Qué explicación hay? Lo vamos a contar. Uno de los temas del día de hoy, en medio del distanciamiento, la llegada de vacunas, la necesidad del barbijo y demás, es esto que vas a ver ahora y que nos cuenta Cristian Balbo. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, equipo. Y realmente no deja de sorprendernos esta postal aquí en Plaza de Mayo, con militantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales que van a permanecer 3 noches frente a la Casa de Gobierno para pedir la liberación de Milagro Sala al cumplirse mañana 2000 días de lo que ellos consideran sería una presa política. Pero fíjate vos, las carpas, considerando que hoy ha subido de nuevo la curva en el ámbito porteño de infectados, 1.170 casos, seguimos con el alerta epidemiológico. Y fíjate vos, han colocado las carpas, ellos han adelantado que en este contexto sanitario solamente una persona va a pernoctar en cada una de las carpas. Veremos si esto es así durante 3 noches, frente a la Casa de Gobierno, Luis, repetimos. Claro. Han colocado baños químicos a la altura del Cabildo sobre Hipólito Yrigoyen. También hay otros baños químicos frente a la Catedral en Metropolitana. Acaban a desayunar. Avancemos, quiero que avancemos con... Le vamos a pedir a Diego Traferi que avance con su cámara entre las carpas para tomar dimensión de lo que estamos viendo, Luis. Lo que estamos viendo, Cristian, es increíble realmente, porque se trata... Por favor, Dire, te pido que mostremos las imágenes, no hace falta verme a mí, porque es notable lo que se está viendo en este momento. Es literalmente un camping, como si nada hubiera sucedido. Después voy a dar mi opinión sobre el tema de qué se está reclamando, porque si uno quiere hacer una cuestión de vida o muerte, una cuestión imperiosa que implicaría salvar vidas, este tipo de acampe, uno empezaría a dudar sobre esta cuestión. Pero lo que estamos viendo acá es un pedido contradiciendo todas las normas que existen sanitarias para una persona que está en 3 esferas, condenada hasta por el Superior Tribunal de Jujuy y rechazados los recursos extraordinarios de la Corte Suprema. Es impresionante. Ahí inevitablemente van a tener que compartir las carpas, Cristian, para dormir, ¿no? Sí, presuponemos que sí, pero ellos han adelantado que solamente en la cuestión sanitaria va a haber una persona por carpa. Acá ya están encendiendo un fueguito, fíjate vos, junto a la pirámide de Mayo. Mostrales, Diego, el fuego que están empezando a encender. Hoy estuvieron soldando una estructura tubular que va a ser la carpa principal a la que han bautizado Milagro Sala. Es esta carpa. Aquí mañana se van a llevar adelante los debates, conferencias de prensa, también en este lugar, y van a permanecer hasta el feriado del viernes, Luis. Es decir, hasta el viernes 9 de julio al mediodía, están ocupando un 50% de la Plaza de Mayo hasta la pirámide, entre la pirámide y Bolívar. Y fíjate vos que si nos cruzamos para el lado de la Catedral Metropolitana, hay unas carpas. De manera simbólica, la intención que tenían era colocar 2.000 carpas por los 2.000 días que lleva Milagro Sala detenida, esto de manera simbólica. Ahora, no hay 2.000 carpas, pero sí hay muchas. Y mira vos, acá hay más, Ahora, mi pregunta, Cristian, ¿hay algún tipo de control? ¿Apareció la policía? Porque digo, esto es competencia de la capital federal, esto es competencia de la ciudad autónoma. Una vez que llegaron hasta la ciudad autónoma, es competencia de la ciudad autónoma. O sea, el que estén acampando en el lugar, no me gusta el verbo acampando. Debería actuar la policía de la ciudad de Buenos Aires. La plaza es la policía de la ciudad, Luis, adentro es la policía mirá federal. Esta postal.
Exacto. Sí, Cristian. Y nota postal, Luis, la fuente tradicional de la Plaza de Mayo, rodeada de carpas y la Casa de Gobierno de fondo. Hoy no estuvo el presidente de la Nación aquí, va a estar mañana a las 11 de la mañana en el acto para promulgar la ley de empleo formal para los travestis y transexuales a las 11 de la mañana. Va a estar el presidente en el Salón del Bicentenario. Hoy no estuvo en Casa de Gobierno, pero nota postal. Mira, también la podemos ver desde... de Casa de Gobierno, rodeada de carpas, y van a dormir durante 3 noches hasta el viernes. Esto se da en contexto de pandemia, y te diría que es algo inédito lo que estamos atravesando. Total. Con 1.170 infectados en la jornada de hoy en el ámbito de la ciudad. Veámoslo de un poquito desde arriba, señor director, porque tenemos uno de los domos que permite ver. Esto es lo que se está viendo en esta circunstancia. Corregime, Martín, la Corte rechazó ya varios recursos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó varios recursos respecto a Milagro Sala. Sí se adecuó el tema de la prisión domiciliaria, pero digo, no hubo objeción central de parte de la Corte. No, inclusive hubo algunos planteos de la Corte para que se vuelvan a revisar algunos juicios. De hecho, hace algunas semanas se le agravó la condena a Milagro Salas por una causa contra el hoy gobernador Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y en su momento senador nacional, sí. Bien, hay que, digamos, Marcelo, ¿hay algún tipo de custodia, Cristian, ¿hay algún tipo de custodia, algún tipo de algo de la policía de la ciudad? Hemos visto, estamos aquí prácticamente desde el mediodía, mientras vemos cómo continúan con el fuego, con los carteles con el rostro de Milagro Sala, fuego, junto al banco de plaza, en Plaza de Mayo, a menos de 100 metros de la Casa de Gobierno. Presencia de la policía de la ciudad. Hemos visto en las esquinas efectivos de la policía de la ciudad, pero que no se entrometen para nada. Ellos han adelantado que va a ser una protesta pacífica durante estas 3 jornadas. La policía no se ha involucrado en ningún momento. Han colocado las carpas a su antojo, donde se les ha ocurrido sobre el césped de la Plaza de Mayo. Y fíjate vos cómo aquí están desarmando un pallet. Esto está ocurriendo en la plaza más importante de la República Argentina, desarmando un pallet para encender un fueguito, un fuego, rodeado de estas carpas, con estos jóvenes que están aquí y que van a permanecer para pedir la liberación de Milagro Sala. Fíjate el rostro de la líder de la Tupac Amaru, que se luce prácticamente en toda la Plaza de Mayo, Luis, y como te decía, ocupan de la pirámide hasta el Cabildo. No van más allá. Bien. No se acercan a la reja principal de la Casa de Gobierno. Solo el 50% de la Plaza de Mayo a distancia de la Casa de Gobierno. No hay insultos ni malestar hacia el Gobierno Nacional. Es simplemente una protesta pacífica donde reclaman la libertad de Milagro Sala, pero con esta modalidad de acampe simbólico, por decirlo de alguna manera, aunque van a pernoctar uno por carpa de aquí hasta el próximo viernes 9 de julio, Luis. Bien, gracias, Cristian. Nos quedamos allí. La verdad que no es el momento para hacer un análisis de la causa Milagro Sala, que las causas Milagro Sala, porque son extensas. Vas desde la evasión de dinero de 5 millones de 5 millones de dólares que desaparecieron y que no fueron rendidos, desde el hecho de haber amenazado testigos, secuestrado pruebas, entorpecido la causa. Por eso está detenida. Está detenida en una causa provincial en donde hizo todo lo que hay que hacer de acuerdo a los códigos para quedar. ¿Cuándo vos quedás detenido en el proceso, durante el proceso? Cuando intentás entorpecer la causa, o cuando tenés peligro de fuga. Durante 2 días Milagro Sala no se supo dónde estaba, se parece bastante a la fuga, y después hizo todo lo que a vos se te ocurra. Apretar testigos, hacer desaparecer testimoniales, fraguar certificados de salud para no presentarse y darle tiempo a poder acomodar las cosas, sin contar de aquellas imágenes directas, donde viste que los bolsos no existieron, que José López no existieron, pero tampoco existió la plata que se le daba de una de las dirigentes de la Tupac y que la sacaba sin ningún tipo de rendición. Esto es lo que se está reclamando. Yo creo que en estas circunstancias hacer cortes, hacer acampes, que evidentemente van en contra de cualquier distanciamiento social, solo puede suceder cuando hay una cuestión de vida o muerte, porque estás reclamando, si no haces ese corte puede morir una persona. Esta no es una presa política, es una política presa, que tiene que rendir cuentas en la causa y que tiene, como lo hizo en las instancias del sistema jurídico argentino, pues si no nos gusta el sistema jurídico argentino, tirémoslo, hagamos la gran Zaffaroni, inventemos una justicia como a él le parece. Lo que hay que hacer es rendir causa. Entonces, que esto suceda tiene 2 responsabilidades. Primero, el aliento que se da desde un sector del gobierno nacional. Y segundo, la falta de acción del gobierno de
de Horacio Rodríguez Larreta, que evidentemente evalúa. Si desaloja esto, tiene un costo político muy alto, hay temor a un tipo de herido o alguna otra situación, mientras a vos te piden que te quedes y está bien que te piden que te quedes en tu casa, que mantengas el barbijo, y está bien que esto suceda, que si venís del exterior te quedes 7 días en tu casa, y está bien. Pero la disparidad con la que se tratan los temas es francamente impactante. Marcelo Padovani está trabajando en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Marcelo, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Estamos aquí en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Talcahuano. Mirá Luis, mirá esta imagen. Estamos en una de las pizzerías más famosas de la Ciudad de Buenos Aires, en Banchero. ¿Por qué? Bueno, porque hoy es la noche de la pizza y la empanada, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, una movida que han hecho los empresarios del sector para activar un poco las ventas. Por ejemplo, te podés llevar mercadería hasta un 30% más barato. Por ejemplo, la pizza grande que vale $8.90, hoy te la podés llevar a 620 pesos. Ahora vamos a hablar en un ratito con Emiliano, que es el encargado y que además cumple años, pero vamos, Luis, invitamos a los televidentes y te invito a vos a ingresar aquí a la cocina de Banchero. Le voy a preguntar a los muchachos que están cocinando, mirá lo que es el horno, ¿eh? Mirá, esta pizzería tiene 50, 60, 70 años. ¿Cuál es la que más sale, amigo? ¿Cuál? La Banchero completa. Banchero completa. ¿Qué tiene la Banchero completa? Mozzarella, jamón, rodaja de tomate, morrones y anchoitas. Muy bien. ¿Y cómo va la venta, muchachos? ¿Cómo va, amigo? Acá le pregunto al amigo, a ver. ¿Cómo va la venta en el día de la pizza? ¿Cómo va la noche de la pizza? Y pinta bien, ¿eh? La verdad que viene bastante bien. Buenísimo. Por suerte. Bueno, mejor, ¿no? Porque han tenido un año difícil ustedes. La verdad que sí, estamos repuntando hace una semana, gracias a Dios. Gracias, ¿eh? No, por Muy vale. favor. ¿Cuánto tiene la pizzería? Porque yo dije... Desde el 32. De 19... 86 años aproximadamente. 86 años, gracias, ¿eh? Así está la situación, Luis. Mirá lo que es. Sí, acá la situación es dramática, la situación en este estudio, quiero decirte, porque claro, es como una invitación. Estoy sin harinas, mi estimado, así que te agradezco mucho esta situación. Yo también, Luis. Lo que pasa es que, bueno, los televidentes no tienen por qué seguir la dieta. Así que pueden aprovechar tranquilamente y lo tenés que venir a buscar o tenés que hacer el... Sí, lo tenés que venir a buscar o tenés que venir a comer. No es que te lo mandan a tu casa con descuento. Esa es una de las condiciones que tiene esta promoción, Luis. Pero son más de 700 las pizzerías que te venden hoy sus productos con un descuento por ser el día de la pizza y la empanada. Te iba a decir disfrute, pero, perdón, Rosario. ¿Cuánto una grande? Porque de acá tengo que salir a comer. ¿Cuánto una grande? grande? De Musa, Rosario. Bueno, por eso, está $8.90 habitualmente y hoy la grande de Musa te la podés llevar o podés venir a comerla por 620 pesitos. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, Marcelo, te iba a decir disfrute, pero no podés porque estás del bando de sin harinas, así que nada, te mando un abrazo y gracias por el informe. Me voy a La Plata, allí está Gabriel Prósperi. Gracias, Luis. Abrazo. Hasta luego. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Lo que te estamos mostrando en este momento es el frente de un edificio con violencia de género explícita a partir de estos grafitis más que agresivos para con una persona, una mujer. Sos boleta, acá y en el Hilton. No solamente eso, sino que los agresores atacaron el dispositivo para tocar el timbre, el portero eléctrico, y hoy por la madrugada incendiaron el panel eléctrico de lo que es el ingreso de este edificio. Esto lo hicieron amenazando desde fines de mayo a Carla, que es la víctima de esta circunstancia y quien está a mi lado en este momento, Luis. Le vamos a hacer unas preguntas, nos esperó y le damos las gracias. Carla, bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? ¿Desde cuándo empezó y cómo empezó esta situación de agresión como la que vemos aquí? Bueno, la situación comenzó el 31 de mayo, pasada medianoche, cuando fue, digamos, el primer agresor, escribió, bueno, pintó por primera vez y también pintó el piso. ¿Vos conocés al agresor? Sí. ¿Sabés quién es? Sí, sé quién es. ¿Lo identificaste a la justicia? Sí, tiene una medida perimetral. Hay 2 agresores y los 2 tienen medidas perimetrales. Todavía estoy averiguando si el segundo agresor fue notificado. O sea, ¿Tenés custodia policial? Porque no se puede vivir así. He tenido custodia policial hasta el viernes. ¿Y por qué ahora no? Tuvo un plazo, estuve haciendo las diligencias, igualmente todavía no se me notificó de que fue renovada, digamos, la custodia. Pero este hombre, así como hizo esto, o estos tipos que hicieron esto, pueden volver en cualquier momento. Exactamente, aparte incumplió la perimetral.
digamos, ya directamente por eso, si fue notificado, no entiendo por qué la justicia no fue... Le vamos a poner el retorno, si te parece, Luis, y querés hacerle una consulta a Carla, le vamos a poner el retorno, ya que la tenemos amablemente aquí en este malísimo momento que está viviendo. La amenazaron de muerte, realmente corre peligro su vida, como lo vemos aquí en el edificio en donde habita. Ya te está escuchando Carla, si querés Hola hacerle Carla, una buenas consulta, noches, Luis. gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Háblale a él, los agresores que hicieron esto, Carla. Bueno, no sabría qué decir, que si la justicia procede van a ir presos inevitablemente. O sea, es una de dos. Me van a matar o van a ir presos. Sí. No recibiste no hay muchas más posibilidades. Claro, ¿no recibiste ninguna llamada, ningún algo post que aparecieran estas pintadas y estas agresiones? Sí, recibí amenazas por escrito. Recibí amenazas por escrito el día que incendiaron. El día que incendiaron el portero eléctrico, recibí amenazas por escrito. También había recibido amenazas por parte de uno de los agresores vía WhatsApp. ¿Y qué decían esas amenazas, Carla? Que me iban a arruinar la vida, a mí y a mi familia, uno de los agresores. Cuando alguien amenaza es porque quiere que vos dejes de hacer algo o porque hagas un algo que no estás haciendo hasta este momento. ¿Qué es eso? Querían que me mude. O sea, en principio lo que pintaron acá era que me mude. Querían que me mude, lo cual no tiene ningún sentido, no creo. Pero bueno, era el pedido en principio. Yo no he hecho absolutamente nada para que alguien tenga este accionar. O sea, no... Sí, es raro. Es cuanto no menos se entiende. Bueno, de alguna manera nos reconforta que hay custodia hasta el viernes y que la justicia está investigando. Te agradecemos. ¿Quién grita por ahí? No, pasó un vehículo y alguien gritó nada más. Está. Bueno, nos quedamos ahí, Carla. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta Gracias luego. a ustedes. Que sigas bien. Muchas gracias. Nos vamos al cuarto punto de información. Ya está sentado con nosotros Roberto Debac, el vicepresidente de la Sociedad de Infectología Pediátrica, para hablar obviamente del tema corona, las angustias que hay por el tema vacuna, segundas dosis y demás. Pero nos vamos al cuarto punto de interés para hablar en la jornada de hoy. Sigue la búsqueda de Guadalupe. Estamos por las 3 semanas ya largamente cumplidas y los rastrillajes que se realizan hasta ahora no están dando el resultado. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, y bueno, para todo el equipo. La verdad es que sí, no están dando el resultado que está necesitando la familia. Hoy hubo un allanamiento a una familia que son venezolanos. Lo que llama la atención es que el marido sería prestamista y se habla de la causa de que podría tener que ver algo con algún que otro prestamista. Hoy estuvo la Policía Federal, la Policía de San Luis con canes en ese departamento en pleno microcentro de San Luis, 169 allanamientos y también estuvo la búsqueda a 200 metros nuevamente, pero esta vez en el barrio 544 viviendas, esta vez con una máquina excavadora. Estuvieron también perros trabajando en el lugar y estuvo mucho tiempo. Llamó la atención porque también se vio, ahí estamos viendo justamente esta máquina, una máquina de gran porte, trabajando, excavando en un lugar muy particular, ya que son 40 hectáreas de campo las que rodean al barrio 544 viviendas, donde desapareció Guadalupe. Y se vio ingresar en el lugar a 2 personas, a 2 mujeres, que llamó mucho la atención. Primero pensamos que era Yamila, la mamá de Guadalupe, pero después se corrió el rumor de que podían ser unas videntes que iban al lugar donde estaba trabajando la máquina. Eso es lo que hablaron los vecinos del rumor. La cuestión es que las cámaras pudieron tomar que estas 2 mujeres que ingresaron fueron al lugar
donde estaba trabajando la máquina excavadora. Me quedo con un dato que estabas dando recién que para mí es novedoso. Dijiste, hay una pista de investigación que tiene que ver con un presunto prestamista en la desaparición de Guadalupe. Así es, se está hablando de esto, de que, por parte de la familia de la madre de Yamila, podría haber alguna vinculación con el tema de algún prestamista. Se está investigando todo esto. Ayer tomaron declaración en la policía de San Luis, en la jefatura, y se especula que a través de los testigos que pueden haber dado algún dato, hoy se llevó adelante este allanamiento en pleno microcentro de San Luis. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta luego. Ya Roberto Dague está sentado con nosotros. Gracias por estar, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Uno se pregunta a esta altura del partido, en materia de vacunación, vamos a un ritmo distinto, evidentemente. ¿El suficiente como para enfrentar el invierno que estamos atravesando? No, no es suficiente, no fue suficiente y no es suficiente ahora. Lo que tiene que ocurrir es que millones de personas reciban su segunda dosis en un plazo de 6 a 8 semanas o de 4 a 6 semanas sería lo ideal para poder enfrentar una circulación de un virus, de una variante de un virus como es el Delta, y de esa manera tener, aunque haya una tercera ola, haya una baja mortalidad y una baja tasa de hospitalización. Hoy en día no es menor este dato porque de los argentinos que van a tener que recibir la segunda dosis en las próximas 8 semanas y que ya están en el momento en que ya cumplieron las 12 semanas, estamos hablando de una población de 12 millones de personas. Doctor, hoy la ciudad anunció finalmente que en 3 semanas va a haber resultados respecto a la combinación de esas vacunas. ¿Cómo cree que se tiene que trabajar desde el Estado, de los distintos estados, ya en el mensaje para dar eventualmente para que la gente se vaya, cuando le toque el turno, se vaya a dar con confianza y con certeza de que esa combinación de vacunas realmente es la mejor opción que tomar en este contexto en el que la segunda dosis de Sputnik todavía parece no llegar con cierta fluidez? Bueno, es una pregunta que va al momento posterior a tener los elementos claro. de interinos. Y esto es una realidad. ¿Cómo se va a comunicar para que la gente tome confianza en que esa evaluación que se hizo de ese estudio fue adecuado? Es adecuado, es un estudio que ya se venía hablando de hace tiempo, veníamos internacionalmente hablando de este estudio. Sí, se habló en otros países del mundo, sí, por eso no es un invento argentino. O sea, no es un estudio de un invento argentino, se llama estudio lineal de combinación de vacunas, 3 grandes grupos en el mundo haciéndolo, Oxford, España con el Instituto Carlos III, que demostró que AstraZeneca con vacuna de Pfizer, la segunda dosis, que completar con la segunda dosis tiene mayor inmunogenicidad que dando 2 de AstraZeneca. O sea, el mundo va por la combinación de vacunas. Nada más que el mundo de Europa, en la pandemia de Europa, busca la combinación de vacunas por la inusual efecto adverso de la vacuna de AstraZeneca después de la segunda dosis. Mientras que los países que son 40 en el mundo, que utilizan dosis de Sputnik, es por la falta de la segunda dosis. Ahora, ¿por qué 3 semanas y por qué ayer estábamos escuchando o la gente escuchaba que no, se hace un estudio y este estudio va a tardar 5 o 6 semanas? El estudio es tan fácil como esto. Ya tengo personas que están vacunadas con vacuna de Sputnik. Ahora van a recibir, hoy ya recibieron, o vacuna AstraZeneca o vacuna de Sinopharm. En el futuro CanSino, que es la otra rama de la investigación. Quiere decir que las personas estas que recibieron hoy vacuna ya están registrándose si tienen efectos adversos durante los próximos días. Como esta persona que recibió en esta dosis se le va a sacar sangre a los 14 días, ya antes de 14 días sabemos si tienen más efectos adversos o menos efectos adversos, o igual. A los 14 días se saca sangre, a los 2 días están los estudios de anticuerpos y de inmunidad celular. Al tercer día, después de ese momento, se sabe ese dato. Y el otro dato a los 26, 27 días. Quiere decir que va a haber datos preliminares dentro de 20, 21 días o 22 días. Y en 22 días esos datos van a ser presentados al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en otras jurisdicciones también está haciendo estudios. Lo van a presentar y se va a decidir a través de la Comisión Nacional de Inmunizaciones si es un esquema de vacunación adecuado para ser utilizado en las personas que no reciben Sputnik. A mi entender, y esto por
experiencia en el mundo de la vacuna, creo que el mundo va por las combinaciones de vacunas, por estos dos factores, o porque no hay vacuna, no hay acceso a una dosis, o porque tengo un efecto adverso. Así que creo que la tranquilidad de las personas es, ojalá la semana que viene, y es mi deseo, o el deseo de muchos, no es el mío, perdón, el hecho de muchos vacunados con primera dosis, es que la semana que viene o en los próximos días llegue un segundo componente. Y ese segundo componente se empiece a administrar a los que ya tienen el momento que ya pasó las 12 semanas, desde el mayor, desde el que tiene más edad en Argentina, no es por el aplicativo, no, que se busca el que tiene más edad y bajar a los que tienen menos edad. Sí, porque de esa Rosario. manera uno los va a proteger. Doctor, ya parecen que no quedan dudas de que la vacuna Pfizer, una vez que se apruebe el contrato, el DNU finalmente se apruebe en el Congreso, llegue a la Argentina, se tiene que aplicar a menores de 18 años. Ahora, esta vacuna es de 12 a 18 años. ¿Se puede pensar también en la aplicación de la Sinopharm, que está aprobada solamente en China, para también llegar al otro sector de la población, a menores de aún? Sí, posiblemente sí. Cuando se vean los datos y se vea la seguridad de los datos de que muestre el laboratorio Sinopharm, seguramente se va a bajar. Y seguramente las vacunas inactivadas, Sinopharm o Sinovac, posiblemente el grupo poblacional de los pequeños, de los menos de 12 años, que es el futuro de la pospandemia, porque no es el futuro de los argentinos rápidamente. En los argentinos rápidamente, los niños argentinos, hoy por hoy tienen prioridad los niños entre 12 años y 18 años con diabetes, con enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, fibrosis quística, discapacitados y obesos. Son niños, ¿por qué tienen prioridad? Porque más del 80% de los internados en terapias intensivas, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, son muy pocos, pero son niños que pertenecen a este grupo. Y no estábamos hablando de pocos niños. El diabetes, por ejemplo, la incidencia es 10 casos por cada 10 casos por cada 100.000. Entonces, o sea, estamos hablando de una población, hay 400 niños que nacen con fibrosis quísticas, hay 7.000 niños que nacen con cardiopatías congénitas por año, y después la cantidad, el número de adolescentes con discapacidad no se conoce en la Argentina, porque como es jurisdiccional, no hay un registro nacional de discapacidad. Entonces, los datos no los sabemos bien, pero es un núcleo que tiene que ser protegido, y la única protección hoy por hoy está en la vacuna de Pfizer. Ahora, la vacuna de Pfizer en la Argentina está aprobada de 16 a 18 años, razón por la cual me imagino que paralelamente al DNU está el instituto, el ANMAT, debe estar generando la aprobación de 12 a 16. Bueno, vamos a abrir, como siempre, nuestras redes para preguntarle al doctor Roberto Dahl lo que necesite sobre el tema vacunas. Acordate, es @dichoesto en A24 para conversar sobre el tema vacunas y el tema de salud. Ya venimos contando desde el día de ayer un hecho de anteayer, para ser más precisos, un hecho que realmente nos ha conmovido y que tiene que ver con el asesinato de Samuel en La Coruña, este joven de 24 años que había ido a un boliche bailable y fue asesinado a golpes por una patota, al grito de maricón y demás. Claramente un crimen del odio. Es un gran gusto escucharla a Pilar Rahola, que es periodista, que fue vicealcaldesa de Barcelona y que siempre nos espera hasta esta hora de la madrugada de ella. Pilar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Despierta, que es un milagro. Y agradecidos bien, especialmente. Y preocupada, Luis. Contame de esta preocupación, por favor. Mira, el asesinato de Samuel Luis, sin ninguna duda es un delito, es un asesinato por delito de odio, que puede mezclarse además con el hecho de que hubiera bebida, de que los tipos pudieran ser o no violentos, de que empezara, pero lo cierto es que hay insultos claros vinculados a su orientación sexual. Pero es que además llevamos un tiempo en el que han proliferado considerablemente las agresiones a parejas homosexuales. Hemos sufrido la semana pasada en Barcelona, en la playa de Barcelona, una pareja homosexual que fue violentada y también se le dio una paliza. No es el primer caso. De golpe han aparecido fenómenos que no estábamos acostumbrados, porque llevamos muchos años luchando en contra de la homofobia y en favor de los derechos civiles, por supuesto también de los derechos del colectivo LGTB. Además, estábamos celebrando estos días el gran día del colectivo LGTB. Claro. Ha habido mucha fiesta, mucha alegría.
una enorme cantidad de ayuntamientos y de edificios públicos con la bandera LGTB, con grandes pancartas a favor. Es decir, hay alegría. Yo estoy feliz en este sentido porque notas cómo de golpe una ciudadanía que a lo mejor hace unas décadas no entendía nada del tema o era abiertamente o inconscientemente homófoba, de golpe se ha convertido en alguien con la mente abierta. Pero al mismo tiempo, y esto creo, Luis, que sabes que ya pasa, cuando se ganan derechos civiles, cuando avanzamos en libertades y en tolerancia, aparecen fenómenos retrógrados que van en dirección contraria. Y ciertamente llevamos unas semanas donde han proliferado los delitos de odio claramente al colectivo gay. ¿Sentís que es un clima de época, uno viendo desde aquí, no siendo para nada un periodista especializado en Europa y menos en política internacional, ve efluentes muy preocupantes, Alternativa por Alemania, la ultraderecha francesa o lo que pasa con la Liga en Italia? No sé si incluís allí a Vox, pero ¿ves que hay un clima de época que reacciona frente a estos avances del progresismo? Sí, mira, el fenómeno de la extrema derecha en Europa que está creciendo, está arreciando de manera muy considerable. Y conoces el caso Marine Le Pen y todo el fenómeno lepenista en Francia, el caso de los herederos directos del movimiento fascista de Mussolini, que son muy fuertes en Italia, el caso de Austria, por supuesto, el caso de Hungría, Alemania, sin duda, las elecciones últimas que hubo en países nórdicos, en Suecia, donde avanzó también un partido nazi, es decir, el fenómeno Vox, sin ninguna duda, absolutamente inserido en la extrema derecha. De hecho, va a los congresos italianos de la extrema derecha, tiene relación con el lepenismo, en fin, está bastante claro. Este fenómeno, si me permites un pequeño análisis de bolsillo casi, no busca lo que sería tradicional en la extrema derecha, no busca el Estado fascista clásico. No estamos pensando en el Franco español o en el Mussolini italiano, etc. Lo que buscan es asumir el Estado de Derecho, la democracia, pero erosionándola por dentro, vaciándole de contenido en sus derechos. Es el caso de Hungría, que es un caso muy claro. Fíjate que tienen una obsesión en tres elementos que tienen que ver con derechos civiles. Uno es el fenómeno de la violencia de género, la obsesión por poner en cuestión la violencia de género, por volver a un discurso de patriarcado y a un discurso claramente misógino o contrario a los derechos de la mujer. El tema homosexual, todos los derechos que se han conquistado, la igualdad, el matrimonio, etcétera, etcétera. De golpe todo esto se pone otra vez en cuestión apelando al concepto tradicional de familia. Y luego también está la idea, digamos, de la separación de poderes, el equilibrio que se tiene que dar en todo Estado de Derecho, etc. La extrema derecha europea es muy activa en poner en cuestión esos derechos fundamentales. Y fíjate que estamos viviendo al mismo tiempo que un gran avance en consolidar esos derechos y en luchar contra la discriminación, pero tenemos brotes muy considerables de regresión en sentido contrario, que pueden derivar de vez en cuando en actos violentos como el desgraciado, porque el caso de Samuel es terrible, lo estuvieron persiguiendo y apalizando durante 200 metros, la paliza fue absolutamente brutal, realmente iban a matarlo, y a pesar de que incluso la policía en algún momento ha puesto en cuestión que fuera un delito homófobo porque se habían dado más circunstancias, está claro que el delito de odio estuvo desde el primer minuto, el primer golpe, porque lo primero que le llaman es maricón de mierda y a partir de ahí ya no paran, etcétera, ¿no? Pero mi preocupación es esa, no es que haya un caso aislado que es terrible, es que vamos viendo una progresión de casos, especialmente entre gente joven, ocio, noche, ahora que aquí ya podemos volver a salir, etcétera, y que ya se han dado muchos casos muy preocupantes en parejas gays, femeninas también. Hemos tenido algún problema recientemente, también de violencia o de insultos. De manera que, bueno, avanzamos,
pero también avanza la regresión, es decir, o se pone más violenta quizás, ¿no? Claro, se pone más nerviosa. No quiero dejar de preguntarte por la España de hoy del coronavirus. Vemos a Boris Johnson, el premier británico, diciendo, bueno, acostumbrémonos. Esto vino para quedarse, vamos a convivir. Habrá que saber que la nueva normalidad supone una cantidad de infectados y muertos. En España, hoy, ¿cómo se está viviendo esto, avanzando el programa de vacunación, Pilar? Mira, hoy es un mal día para que me hagas la pregunta porque hemos tenido también en esto una regresión, pero yo creo que es por un fallo de la propia administración respecto a la campaña de vacunación. Ciertamente la vacunación en España está avanzando considerablemente, ya nos hemos sacado los barbijos, el ocio ya está abierto, aunque hoy, precisamente hoy, al menos en Cataluña, se vuelve a cerrar el ocio, de manera que ahí vamos hacia atrás un poco. ¿Por qué? Porque a pesar de que se está avanzando por franjas de edad en las vacunaciones de manera muy rápida, que tengo las 2 vacunas, toda mi familia la tiene en edades diferentes, en fin, excepto los más jóvenes, pero se hizo algo que muy incorrecto. Se permitió que el ocio nocturno abriera finalmente sus puertas porque se necesita, porque hay empresas que están cerrando, porque hay un problema económico grave, pero no se ha vacunado a los jóvenes. Y los jóvenes son los que salen. Y claro, la idea de que hay que vacunar a las franjas mayores por una cuestión de salud tiene su lógica, pero al mismo tiempo los jóvenes son los que salen de noche de manera masiva. De manera que hoy vuelve a haber un indicador alto y preocupante, no en las UCIs, pero sí en infección, que viene derivado del hecho de que todo el mundo no está vacunado. Si algo se demuestra eficaz, a pesar de que luego puede haber brotes y tal, es la vacunación masiva. Y en nuestro caso, las franjas jóvenes no han sido vacunadas aún y sin embargo ya pueden salir a las discotecas y ahí hay un problema que nos ha disparado otra vez todos los indicadores y que es preocupante. Y respecto a la idea de que esto ha llegado para quedarse, sin ninguna duda, todos los virus cuando llegan no se van, y mutan permanentemente y tal, pero sí que creo que el problema no lo tenemos en el dominio del virus, porque la vacunación se ha demostrado eficaz y de hecho los indicadores han caído de golpe allí donde todo el mundo estaba vacunado. El problema es que mundialmente no estamos vacunados. En nuestros países faltan franjas enormes de gente que no, sin vacunación, va muy lento. Y luego tenemos todo el tercer mundo que no está vacunado. Y vivimos en un mundo mundializado, donde todo el mundo se interrelaciona. Y hasta que el planeta entero no esté masivamente vacunado, el COVID va a ser un problema permanente. Esto parece bastante claro, o al menos así lo indican los expertos. Bueno, si hay algo que trajo, si es que se puede decir de bueno, es que uno ha podido leer más, que ha tenido más tiempo para empezar a leer. Y me alegro mucho, me acaba de llegar, así de real, sin metáfora, este libro de una tal Pilar Rahola, que es El espía del Ritz, pero me acaba de llegar literal, acabo de sacarlo en la funda de nylon para poder mostrarlo. ¿Lo tienes? Acá está, ¡Ay, en este momento. ilusión! Así que nada, Qué lindo. Me encanta y me gustaría que me presentes a tu nuevo hijo para invitarnos a leerlo. Es una historia preciosa y puedo decirlo así, no por autorreferencia, sino porque es una historia real. Es muy poco conocido que la ciudad de Barcelona fue durante un tiempo, del 42 al 45, en la Segunda Guerra Mundial, una auténtica Casablanca. Estaba absolutamente llena de espías ingleses, espías franceses, espías alemanes, italianos, etc. Uno de los centros neurálgicos del espionaje en Barcelona era el Hotel Ritz. Y en ese hotel llegó una familia judía huyendo de los nazis en Francia. Es también muy poco conocido que miles y miles de familias judías se salvaron porque atravesaron los Pirineos a pie, llegaron a España, en la España franquista, una España muy dura, filonazi también en aquel momento, pero sin embargo había grandes redes de evasión que los ayudaban a salvar la vida. Y un grupo de músicos pasó a pie los Pirineos con sus violines, escondiendo su condición de judía, consiguieron llegar a Barcelona sin que fueran detenidos, la historia es muy bonita, y al final consiguieron ser la gran orquesta del Ritz sin que nadie supiera que eran judíos. Pero además colaboraron con la resistencia francesa, con la France Libre, y para que te hagas una idea muy rápida, Bernard Gilda, que fue el gran músico de aquella época en Barcelona, mientras iba tocando para los comandantes nazis y los comandantes italianos que llegaban a la Barcelona y a la España de aquella época,
en sus violines y en sus instrumentos tenían cámaras para poder ir grabando, para pasar información a la resistencia. Lo intentaron matar varias veces, fue una historia de lucha, de vida. Al final, para resumirte, Luis, es una historia de dolor, pero también de amor, y de muerte, pero de vida, de supervivencia, de resistencia y sobre todo de esperanza, porque al final contamos la historia de los que se salvaron. Claro. ¿No? Y a mí me hacía ilusión poner luz a un héroe como fue Bernard Hilda, que no solo salvó su vida y la de sus músicos de la manera más increíble, una auténtica historia, una aventura de vida, sino que luego participó en las redes de evasión para ayudar a miles de judíos a salvar la vida, que podían viajar hacia Estados Unidos o hacia Palestina en aquella época. Muchos fueron deportados, muchos murieron después de haber pasado a España, pero muchos también consiguieron salvarse. Qué bueno. Y luego Bueno, su hermana además también se alistó con el ejército americano buscándolo a él, y estuvo en la batalla de las Dárcenas, estuvo en el tribunal de Nuremberg. Es una familia extraordinaria, una historia extraordinaria, y había que ponerle luz. Qué bueno. Bueno, me falta solo la dedicatoria, que espero que sea pronto, que nos dejen ir y venir y que podamos charlar aquí en el estudio. Un placer siempre y gracias por tu generosidad, Pilar. Gracias a ti, Luis. Y nuevamente, en favor de la tolerancia, en contra del odio, en favor de que todo el mundo ame a quien quiera amar libremente, felizmente, que dejen a la gente vivir en paz y ser feliz en paz. Nada menos, que así sea. Un fuerte abrazo, Pilar. Adiós. Hasta luego. Bueno, a propósito de aviones y de la posibilidad de que venga Pilar Rahola, hubo una reunión fatal esta mañana. ¿En dónde estamos parados con esto? Sí, pues duró nada más que 10 minutos la reunión entre funcionarios del gobierno y la Asociación de Transportes Aéreos. Ahora, quien mantiene la postura más dura con respecto a los 600 pasajeros que ingresan hoy es el propio Alberto Fernández. Alberto Fernández, el presidente, está convencido de la medida que tomó. Cuando le preguntan por las polémicas que se generó en las últimas semanas sobre los varados, dice que incluso no son varados, que uno podía hablar de varados en marzo del 2020, que los que se fueron ahora sabían que era lo que podía llegar a pasar. Él dice: yo cuido 45 millones de argentinos y estamos hablando de una cifra minoritaria con respecto a los que están en el exterior, y tenemos que seguir retrasando la variante Delta. Todavía no podemos abrir al país para que llegue la variante Delta, que en algún momento, al igual que todo el mundo, va a ingresar más masivamente, más comunitariamente. Va a circular comunitariamente. ¿Cuál es la discusión? La misma que hace 2 semanas. Se pensaba en 3 cifras. Hace 2 semanas los 2.000 pasajeros que podían ingresar diarios, y la discusión estaba entre 600 o 1.000 pasajeros, achicar a ese número. Se vuelve a esta discusión ahora. Alberto Fernández es el más duro, y también quien está muy dura con respecto a esto es Carla Bisotti, la ministra de Salud. Cuando uno pregunta a los otros funcionarios involucrados, que son transporte, que pueden ser migraciones, que puede ser la ANAC y demás, dicen: va a resolver Carla Bisotti. En las próximas 48 horas la ministra de Salud es la que va a resolver, y hoy Carla Bisotti dice: se debería seguir con esta cifra. Hay que ver si se logra torcer desde la política, quizás para que se deje la polémica un poco de lado, que no sean 600 y que se aumente este cupo. ¿Tiene sentido este cepo de 600? Qué pregunta que viene, qué pregunta. Pero digo, ¿tiene sentido este cepo de 600 personas? Bueno, a mi entender, y al entender de muchos, no. ¿Por qué digo la diferencia entre 600, 1.000 o 2.000? Porque la estrategia de la política sanitaria tiene que estar basada en no estimular la salida de las personas por riesgo de poder reingresar, aunque la mayoría de las personas que viajan al exterior, en el caso de Estados Unidos, o los ciudadanos europeos que viajaban a Europa, vienen con dosis completa de vacunación, de vacunas que son estándar de oro con alta eficacia. Ahora, cuando llegan a Ezeiza, los pacientes llegan con 72 horas de una PCR negativa, y llegan y se le hace un estudio que ya creo que hasta podría estar cansando explicando esto, porque el antígeno tiene baja sensibilidad y le siguen haciendo antígeno a los que llegan. No les hacen PCR. Ahora, si le hiciesen PCR en vez de 600 a los 2.000, y a las 2 horas cuando tiene el resultado, o a las 3 horas, cuando llega por Richeri a sus diferentes lugares de residencia, se les da el resultado. Y si son positivos, se los sigue de una manera determinada. Y si son negativos, se los controla que hagan su aislamiento, y al 5.º día, hasta podríamos decir que al 5.º día
podrían, según las jurisdicciones, ir a testearse. O sea, la política no es una política de restricción, no somos, o sea, el mundo no restringió el tránsito aéreo por la variante Delta. O sea, uno puede decir, sí, pero no tenemos la suficiente cantidad de personas que están vacunadas, pero sí, eso es real. Pero la realidad está en que nosotros podemos tener una medida sanitaria adecuada basada inclusive en las recomendaciones de sociedades científicas. Porque no sé si a lo mejor yo, que no veo los medios durante el día, pero puede ser que haya pasado y no lo sé, pero las sociedades científicas no dijeron en las últimas 48 horas, nadie dijo, la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Medicina del Viajero Latinoamericana, SLAMBI, no hicieron un comunicado y dicen, sí, nosotros estamos de acuerdo con la restricción. Uno lo escucha a algunos de los referentes del gobierno y dicen, no, la restricción... Y tampoco dicen que no, o sea, no hay una Por eso mismo, postura. pero convengamos que una decisión de esta manera, porque yo puedo traer a todas las personas a Argentina, estimulo a que no salgan de ahora en más. Y a los que vuelven, que vuelvan, claro, le manejo adecuadamente su aislamiento y sus test, y razón por la cual no tengo por qué. Porque lo que pasa, doctor, es que, lo que pasa que cuando vos abrís a 2.000 en vez de a 600, le aclaro, yo no tengo una postura definida sobre el tema porque no soy especialista, pero sí escucho lo que dicen tanto del gobierno como de la oposición. Desde el gobierno dicen, si llegan 2.000 por día, es distinto controlar 2.000 que controlar a 600. El seguimiento que se le hace a esos 600, dicen desde el gobierno, es mucho más puntilloso que si permiten llegar a 2.000. Pero, ¿quién lo sabe? O sea, hoy la tecnología de la información y la comunicación permite controlarlo. ¿Para qué le vamos a pedir teléfonos celulares? Que estén en una casa con teléfono fijo, y yo busco el teléfono fijo. Hay maneras tecnológicas, maneras de controlar. Es más, ahora yo te hago una repregunta. ¿Cómo ves vos la frontera terrestre de la Argentina en miles de kilómetros? No, la frontera está claro, pero antes del COVID. Perdón, con dos países. El COVID entró por Ezeiza, no entró por las fronteras terrestres. El COVID entró por Ezeiza, sí, no entra por las fronteras terrestres. Sí, incluso bueno, lo que vemos es siempre una expansión de capital. Eso está aprobado científicamente, pregunta. La expansión siempre se da de capital, hacia el interior del país. El primer caso sí, pero por ejemplo, hay una variante ahora que escuchamos, Epsilon, que es la de California. Sí. No está en Buenos Aires. Las detecciones están en Rosario, Paraná. O sea, ese entró posiblemente. No entró por ese, claro. O sea, porque además tenemos una frontera terrestre que si vos analizás todos los países que tienen circulación de Delta no comunitaria en Latinoamérica, hay dos países que son no comunitarias, pero cuando está la no comunitaria de viajero, salta. Miren, de semana a semana aumentan de a 10 la cantidad de países con Delta. 80, 90, 100. Y nosotros, los países que se registran son 170 y ahora hay casi 100. O sea, no vamos a estar fuera de eso. Ahora, el tiempo está en las dosis que vengan y en la vacunación que se haga en forma rápida, porque hay... Bueno, y en las fronteras terrestres, porque los dos países que tienen de viajeros es Chile y Brasil. Entonces, y Chile no recibe a argentinos que no estén vacunados. Aparte quiere decir esto, ¿no? Y te quiero escuchar, Martín. Digo, testeaste poco, vacunaste tarde y no podés controlar a 2.000 personas que ingresan por Ezeiza y lo que se te ocurre es simplemente dejar varada a la gente afuera. La verdad que habla también de una inoperancia sostenida en el tiempo por parte del Estado. Que ninguna provincia acompañó, salvo Kicillof, ninguna provincia acompañó la medida como para decir, bueno, que abran, o sea, los gobernadores de Córdoba, de San Juan, que pidan por sus ciudadanos y que le digan, yo los voy a controlar, los voy a poner en hoteles, pero háganlos regresar. No vimos a ninguno. La ciudad no recogió la propuesta que hizo la directora de Migraciones, que dijo, si la ciudad se suma a lo de la provincia, probablemente podamos ampliar el cupo. Esto lo dijo públicamente Florencia Cariñano. No lo estamos diciendo nosotros, no lo estamos proponiendo nosotros, pero es cierto, el único distrito que dijo que vengan, que los alojamos en hoteles fue la provincia. Y hay dos ejemplos que, si me permitís, Luis, es el ejemplo de si el argentino hubiera hecho hace 6 semanas un estudio lineal, fácil, de vacuna de Sputnik con vacuna de AstraZeneca o Sinopharm, etcétera, hoy tendríamos los resultados y hoy no hay angustia. Sí. Hoy todos se vacunan en forma rápida. Porque la vacuna de Sinopharm están viniendo 24 millones, etcétera. Ahora,
no perdamos de vista que los 4 o 5 países en el cual se produce un descenso es cuando alcanzan alta tasa de cobertura con 2 dosis. Y la tasa empieza a mantenerse en descenso, empieza a descender cuando se llega a más del 40% con 2 dosis. Claro. Pero no caigamos en la tentación de decir vacunamos a tantos millones de dosis, porque las dosis de los millones también el mundo habla de que tiene que ser más alta la tasa de cobertura cuando tenés vacunas inactivadas. Está claro. Viene gran cantidad de vacunas inactivadas, ahí tenemos que aumentar un poco la vara de cobertura. Eso no tiene que dejarse de mirar. Sí, fuera de la discusión de las vacunas, cantidad de dosis, restricciones y demás. Hoy el premier inglés dijo, hay que convivir con el virus. El mundo está cada vez más cerca de decir, bueno, ¿convivamos con esto de la mejor manera posible? No hay ninguna duda. Hay tres patrones de pandemia ahora. Si querés tomar el de España o tomar el de Inglaterra, donde hay un grupo de personas que no están vacunadas porque son jóvenes. Esa es la pandemia europea ahora. Porque de la circulación de Delta, la gran mayoría, el 80% de los que tienen la infección son personas no vacunadas. En Estados Unidos está la pandemia del no vacunado. 30% de la población no quiere vacunarse y está ahí focalizada. Y en Latinoamérica y el Caribe está focalizada ¿en dónde? En el no acceso a la vacuna. Razón por la cual, a tu pregunta, tarde o temprano se va a controlar, va a disminuir, pero no se va a erradicar. Es una enfermedad que no se erradica. Vamos a tener que vivir en los próximos decenas de años con circulación de coronavirus, claro, con mayor o con menor, sí, porque el reservorio es el animal, es el murciélago donde no se puede controlar salvaje la infección. Entonces tenés que vacunar a la población. Antes se pensaba que había que vacunar 70% de la población global, ahora se está hablando de un poco más porque algunas vacunas son... Algunas preguntas de la gente. ¿Qué tan confiable es la vacuna de origen vegetal que se está investigando, dice Gabriela? En las fases de estudio preclínicos y en la fase 1 y la fase 2, es una vacuna que ha demostrado que tiene una respuesta inmunitaria que inclusive es hasta ahora la mayor de todas las vacunas. O sea, tiene bastante promisorio, pero esto no quiere decir que se demuestre, que no tenga que demostrarse la eficacia. Salomé tiene 73 años y estoy mareada. ¿Me puedes decir cuánto tengo que esperar para la segunda dosis del Sputnik sin que tenga alguna complicación? ¿Qué edad tiene? 7,3. Cabe toda la probabilidad que si la semana que viene llegan 500, 600 mil dosis de vacuna Sputnik, sea ese el grupo de edad que reciba la segunda dosis. Bien. Si no, en 3 semanas con los estudios, yo creo que en 3 semanas... La combinación. Sí, yo creo que los últimos días de julio y los primeros de agosto va a haber información preliminar y se va a decidir en Argentina. Los AstraZenecados, tipo Ortelli y Rosario. Los tres son AstraZeneca. ¿Cuánto duran los efectos adversos como la fiebre y los chuchos de frío? Nacho le sigue durando. 24 a 36 horas. Comienzan en las primeras 24 horas, duran 24 a 36 y en un momento determinado desapareció. Mi marido participó en el ensayo de CureVac, tiene las 2 dosis dadas en abril. Pregunta que tiene que hacer. Bueno, primero que saber CureVac era una vacuna parecida a Pfizer y a Moderna. Muchas perspectivas también. Se hizo estudio clínico en la Argentina y en otros países, 40.000 personas. Se pensaba que iba a ser tan eficaz como la vacuna de Pfizer o Moderna. 50% de eficacia, una eficacia moderada, una alta eficacia para prevenir la infección. No sabemos qué va a decidir los investigadores y los productores para esa vacuna y para un mercado donde es una vacuna de ARN, pero tiene una eficacia intermedia. Claro. Gracias, Doc, un placer como siempre. Bueno, a propósito de vacunas, hay más novedades. Ayer decíamos, ¿dónde está la causa del vacunatorio VIP? Apareció con algunos dictámenes fiscales, por lo menos llamativos, ¿no? Sí, hoy se presentó el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, que es un fiscal especial de investigaciones penales y administrativas, presentó un dictamen en la causa que tiene la jueza Capuchetti y el fiscal Tayano, en el que relevó todas las personas que se vacunaron con vacunas destinadas al Hospital Posadas. Son cerca de 4.300 personas que dentro del Hospital Posadas o con vacunas del Hospital Posadas recibieron las dosis. Esto entre diciembre del año pasado, cuando se empezó a vacunar, y febrero de este año. ¿Cuál es la conclusión? Hay 385 personas que están
vacunadas como personal de salud, pero que no son personal de salud. Esto es más de este listado de 75 que originalmente había alguna discusión de por qué se habían vacunado si no eran personal de salud, por qué se habían vacunado si algunos no eran estratégicos, otros sí. Pero acá hay un listado más amplio de 385 personas que se va a determinar por qué recibieron las vacunas cuando en principio no deberían recibir. Y digo en principio porque marcaban, bueno, puede haber algún tipo de error en la carga del sistema, puede haber algún tipo de error en los nombres de las personas y que efectivamente tengan la justificación de vacunarse como personal de salud, que era en ese momento los únicos que podían vacunarse. Esto es solamente del Hospital Posadas, uno de los hospitales nacionales. Claro. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas va a extender al resto de los hospitales nacionales para ver si ocurre exactamente lo mismo. ¿Y por qué marcaba si puede haber lo que todos conocemos como un error de tipeo, aquel caso? Siempre hay alguien que pone mal los dedos. Sí, siempre sucede, de chiquito me pasa eso. Sí. Acá hay un caso particular porque lo que con este dictamen... Solito me metí, ¿no? Sí, claro. Se descubrió... No, déjenlo pasar, está todo bien. Claro. Lo que en este dictamen se descubrió es que hay una persona que no es personal de salud, pero que está vacunada como personal de salud. A saber, Zanini. Alberto Fernández. De vuelta. El presidente de la Nación, cuando se vacunó, como acá vemos, se vacunó porque es el presidente de la Nación. Por supuesto. Está bien vacunado. Bien, creo que nadie discute eso. El mejor vacunado de todos. Bueno. Antes. Nos calmamos. Sí. Claro, nos vamos calmando. Claro. Ahora, el problema es que en los registros Alberto Fernández aparece como médico, camillero, enfermero. O sea, como personal de salud. Personal de salud. ¿Pero por qué lo pusieron como personal estratégico? Lo que pasa es que en ese momento solamente dijo Martín que se podían anotar como personal de salud. Igual es lo mínimo, ¿no? ¿Qué dice el dictamen? Y hay una explicación del Ministerio de Salud que está en la causa. Que no es solo el caso de Alberto Fernández, que por ejemplo otros casos de personas que están vacunadas como personal estratégico y son médicos. Esto es lo que dice. Claramente acá hubo un error de tipeo, alguien que escribió Justo, porque mal. la verdad que ¿quién se va a fijar en un tal Alberto Fernández a la hora del tipeo? Se les puede escapar no podían poner vacunado porque es el presidente y listo. Claro, exactamente. Punto. Porque no estamos discutiendo que esté mal. Claro. Ahora, lo que estamos discutiendo es por qué pones a Alberto Fernández o Carlos Zanini u Horacio Berbisky o, digamos, vacunado como personal de salud. Una posible explicación era que en ese momento una de las categorías de vacunados era personal de salud. Entonces alguien dijo, son todos personal de salud. No, claro. Que está mal porque, digo, vos podés confundirte a algún funcionario que por ahí no conozcas y digas, vamos, puede ser menos. Es el presidente de la Nación. Lo fueron a vacunar. La primera dosis, creo que no sé si fue específicamente en el Hospital Posada sí, fue en el Hospital Posada. La segunda fue en Casa Rosada, pero bueno, es el presidente de la Nación. Claro. Por eso hay que ver si en estos 385 nuevos casos, presuntamente mal vacunados, puede haber alguien que sí necesitaba la dosis y que por ahí estaba mal anotado. De hecho, hoy me decían... También es muy vintage lo que vos haces, hablar de vacunatorio VIP, ya nadie se acuerda. El vacunatorio VIP, solamente acá. Claro, no pasó nada. No pasó nada, nadie se vacunó. Berbisky es persona socialmente relevante. Zanini también es personal de salud, porque si legitimás al presidente, también legitimás yo si fuera Zanini, a cualquiera. Digo, ¿de qué me acusan? O sea, si soy igual que el presidente, claro. Hoy preguntaba, este listado lo tiene la justicia, por supuesto, no se ha hecho público. Hoy preguntaba, bueno, ¿hay más de un vacunado VIP, una persona que no debía recibir la vacuna y porque es amigo, pariente, alguien de alguien, lo recibió? ¿O hay más algún error administrativo en la carga de datos? Me decían, mirá. Ya cuando el problema no es esos tres, Alberto Fernández y demás. No, hay que ver cuáles otros personajes aparecen como personal de salud y no lo son y no tenían que vacunarse. Bueno, ese es el de por eso me decía ahí. Hay más de gente que se metió delante de la cola cuando no le correspondía. Lo tenemos sentado ya a Lucas Romero para hablar un poco de política. Lucas, ¿cómo andás? Esta maldad que está haciendo Angulo en esta circunstancia, que descubre que al presidente lo vacunan como personal de salud, ¿es que pifió el que escribía? Bueno, dijeron, vamos para adelante, pues solo se pueden vacunar. ¿O qué es? A ver, yo creo que, no sé si lo dijo Rosario, a esa altura de los acontecimientos no estaba creado la categoría personal estratégico. Entonces, evidentemente han buscado alguna fórmula para sortear el escollo y como todo en la Argentina, ¿no? Digo,
lo atamos a un alambre. Vamos, dale, vamos para adelante. Bueno, en el medio de esto, ya vamos a hablar un poco de política, apareció finalmente la interna en la ciudad de Buenos Aires, en la interna Larreta, ¿no es cierto? Sí, muy cerca de que haya interna, digo muy cerca porque se tienen que poner de acuerdo entre Ricardo López Murphy y Horacio Rodríguez Larreta. Entre sus íntimos, a sus íntimos, Larreta les dijo que le va a dar o va a conceder la interna en Juntos por el Cambio a Ricardo López Murphy. Obviamente tienen que fijar el piso. ¿Qué es el piso? Bueno, es el porcentaje que tiene que sacar un candidato en la interna para justamente tener la posibilidad luego de acoplarse el sistema DONT y demás, Luis. Pero obviamente después de que se bajara Patricia Bullrich, necesita Larreta alguien que le pueda aglomerar o le pueda contener el voto duro. Hubo mucho enojo en un sector cambiemita, en un sector más extremo de Juntos por el Cambio. Sí. Claro, se le dice así, cambiemita. En vez de cambiemista queda a cambio. Cambista. No, cambiemita es como el calificativo para los que comulgan con Juntos por el Cambio. Están los peronistas, están los cambiemitas. Y bueno, alguien que le pueda contener el voto más duro. Hubo mucho enojo de los cambiemitas más extremos. Algunos en redes sociales se pronunciaban contra María Eugenia Vidal. Pobre Vidal, lo que le han pegado, le dieron para que tenga pobre. Y en realidad lo que se hizo, o lo que hizo Larreta, fue acordar con Patricia Bullrich. Una Patricia Bullrich que está enojada con Mauricio Macri, Luis. Hay que ver qué pasa en esa relación cuando vuelva Mauricio Macri de España. Está enojada porque dicen que se fue Macri de viaje y la dejó sola con Larreta. Bueno, terminó acordando Larreta con Bullrich y este es el coletazo de ese acuerdo. Ricardo López Murphy versus María Eugenia Vidal. La decisión se tomó el domingo después de que trascendiera la foto, esa foto tan casual de Larreta con Patricia Bullrich en un bar de Palermo, en un bar en el que dicen desde ambos lados que los trataron muy bien. Pero bueno, la estrategia de Larreta no solamente es contener el voto duro, sino también dejar el precedente de que hubo PASO. ¿Te acordás, Luis, que nosotros veníamos diciendo durante todo el año pasado y este año se cancelan las PASO? Bueno, la idea también es mostrar de que las PASO no se cancelaron, no se suspendieron y no se derogaron, y que tiene un sentido que haya PASO de cara a Bullrich. Larreta ya empieza a hablar de 2023. Sí. Lo bajaron, pero va a poder decir hubo PASO. Bajaron a Bullrich, pero hubo PASO con Ricardo López Murphy. Vidal no está conforme con la idea de que haya PASO, ¿eh? No está. Claro, Vidal dice, me sacrifican, vuelvo a la ciudad, juego yo y encima tengo PASO. Bueno, vamos a ver cómo prosigue. ¿Qué ves en esa interna, cambiemita? Bueno, hay varios puntos interesantes para analizar. Uno es esto que decía Nacho, ¿no? En definitiva, estos movimientos empiezan a dejar ver o entrever las estrategias, ¿no? Porque esta es la etapa del proceso electoral en la que los políticos le dan forma a las ofertas electorales, son el momento en donde los políticos votan, deciden qué se le va a ofrecer a la gente, después vendrá la etapa de la seducción de los votantes. Pero Nacho mencionaba algo muy importante. Este formato bicoalicional que tenemos en la Argentina, que digamos, se vio reflejado en la elección de 2019 y la venimos viendo con dos coaliciones que protagonizan la escena, ofrece algunas complejidades. No son solo los dirigentes los que tienen diferencias dentro de cada coalición. Esto lo podemos ver tanto en el oficialismo como en la oposición. También son los propios votantes, ¿no? Ignacio decía, ahora hay que contener a los votantes más duros, ¿no? Los que reclamaban candidaturas con dirigentes más opositores más rabiosos, más enérgicos en contra del gobierno. Y en algún punto vuelvo a esto de la estrategia, porque acá la pregunta medular, y esto aplica a las dos coaliciones, es ¿qué es lo más fácil o lo más conveniente? Poner un candidato moderado, ¿no?, para seducir a los votantes moderados y pedirle a los votantes más convencidos que acompañen eso, o elegir un candidato, como piden los más simpatizantes, los más convencidos, un opositor más rabioso al gobierno, e ir con eso a seducir a votantes
que quizás piden otra cosa, que no están dentro del propio Bueno, pero el equipo, voto ¿no? duro en los dos sectores ya lo tenés, entonces decís, bueno, listo, este me va a votar e incluso el kirchnerismo, el rabioso, iba a votar al que ponga Cristina en 2019. O sea, el voto duro, aunque no le guste a Alberto Fernández, lo iba a votar. Me parece que la manera de ampliar es justamente poner un moderado. Absolutamente. En algún punto, cuando uno mira lo que está pasando en Juntos por el Cambio, pareciera ser que está predominando una estrategia en espejo parecida a la que se utilizó para la reunificación del peronismo en 2019 y para tratar de agregarle a los votantes que aportaba Cristina otro tipo de votantes. Por eso digo, no son solo las diferencias que uno ve en el plano dirigencial, sino en el plano de los votantes. Ahora, corregime, Lucas, hiciste una encuesta que tiene que ver con qué pasa con las dos expresiones más duras de los halcones, Cristina y Macri. ¿Qué pasó en esa encuesta? Bueno, absolutamente bien al caso, porque, digamos, uno busca con una pregunta en un cuestionario, digamos, ofrecerle un estímulo a la gente, ¿no? El sentido era una consulta provocativa, ¿no? Porque le propusimos a la gente, digamos, si tuviera la posibilidad de jubilar o a Cristina, o a Macri, o a ambos, o a ninguno, ver qué respondía. Bueno, digamos, voy a redondear para que se entienda la idea. Lo importante no era qué preguntaban, qué respondían específicamente, ¿no? Pero el 30% a nivel nacional nos dijo que se jubile Cristina. 29-3 ahí tenés a Cristina, sí. Que se jubilen ambos, casi el 40%, el 38%. Casi el 40% que se jubilen ambos, 20% que se jubile Macri y solamente un 4%, casi 5% que no se jubile ninguno. A ver, ¿qué es lo que nos dice esta respuesta? Insisto en este punto, no queremos jubilar a estos dirigentes, ellos sabrán, digamos, asumir las responsabilidades que la historia les ofrece. Lo que sí nos permite es entender esto que comentaba recién, ¿no? Digamos, para conformar coaliciones electoralmente ganadoras hay que conglomerar votantes que piensan distinto, hay que juntarlos. Y si se fijan en ese mismo estudio, cuando después cruzamos eso por el voto, vamos a encontrar gente que dice que votaría al Frente de Todos, pero que quiere jubilar a Cristina, y gente que dice que votaría a una fuerza opositora y quiere jubilar a Macri. Entonces, cualquiera de las dos coaliciones, si quiere construir una mayoría electoralmente ganadora, necesariamente tiene que incluir votantes que quieren jubilar a ambos dirigentes, ¿no? Entonces, esa es la complejidad, hay que descifrar ese jeroglífico y por eso esta etapa en donde se despuntan las estrategias, bueno, veremos cómo lo resuelve cada una de las coaliciones, ¿no? Lucas, ¿cómo crees que va a impactar el andamiaje o la carrera electoral de Florencio Randazzo? El oficialismo dice le saca más votos a Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio dice depende. Tal vez le saca más a ellos si hace un buen trabajo en el territorio, en el conurbano especialmente, pero ¿cómo crees vos que se va a decidir ese voto por Florencio Randazzo? Bueno, Florencio Randazzo puede ser una alternativa de respuesta a esto, ¿no? Digamos, a la gente que no quiere, digamos, a esas figuras tan emblemáticas de la grieta protagonizando esas coaliciones. La dificultad que tienen cuando estas alternativas intentan construir un espacio intermedio es que en la etapa de la campaña, con la polarización, los votantes que no quieren que se jubile ni uno ni otro se sienten arrastrados, ¿no?, por esa discusión más fuerte. Ahora, hay algunos datos que pudieran ser señales positivas para la posibilidad de Randazzo, ¿no? Nosotros estamos detectando, y esto lo he conversado con algunos colegas que ven lo mismo, nosotros denominamos, hay un grupo de indecisos vergonzantes. ¿Por qué? Son exvotantes del Frente de Todos, que cuando uno le pregunta qué harían hoy, te dicen, no sé. Y son un grupo numeroso. De hecho, dentro del grupo de indecisos que recogimos en nuestro último estudio son el 61%. Exvotantes del Frente de Todos, que cuando uno le pregunta qué harían si fueran las elecciones, responden no saben. Pero ese no es un fenómeno, perdón, ese no es un fenómeno que también se vio en 2019 y por eso las encuestas no pudieron demostrar que ganaba la fórmula del Frente de Todos y por amplia. ¿Hay un voto vergüenza que nadie se anima a admitir? Yo creo que es un voto que está desilusionado con lo que el gobierno les ofreció y que hoy no encuentra por ahora dentro de lo que ve alternativas. Por eso digo, la definición de candidaturas le va a poner sobre la mesa las diferentes opciones. Veremos si esos indecisos se terminan decidiendo por un voto opositor o inclinando nuevamente o reincidiendo en el voto del Frente de Todos. Un dato interesante. Sí. Venimos viendo nosotros un nivel de desencantados del oficialismo, votantes del Frente de Todos de 2019, que si hoy uno le pregunta si fueran las elecciones, nos dicen votarían a otra fuerza política. ¿Qué imagen tienen de Cristina Kirchner en esos desencantados? Más del 85% tienen imagen negativa.
¿no? Si uno tuviera que encontrar un motivo de desencanto, me parece que a las claras está cuál es el motivo de desencanto de esos votantes, más allá de lo económico, que seguramente también ha sido un factor que ha desilusionado a buena parte de los votantes. Dame un segundo, porque quiero hablar un poco del votante, del indeciso. Vergonzante es la nueva categoría que tenemos y de qué puede llegar a pasar. Va a decir quién gana las elecciones ahora en septiembre, en noviembre. Pequeña pausa. Ya seguimos charlando con Lucas Romero. Antes, por favor, si puedes darnos una mano, estamos buscando a Leonardo Marcelo Waltzan. Tiene 55 años, fue visto por última vez el martes pasado en los alrededores de la estación de trenes de Banfield, en el sur del conurbano. Allí estás viendo la imagen. En el momento de la desaparición llevaba puesta una campera gris, un buzo celeste, pantalones desgastados oscuros y zapatillas azules. Además, cargaba algunas bolsas. Pueden, obviamente, aportar información llamando al 134. Se llama Marcelo Waltzan. Si pueden darnos una mano, lo vamos a agradecer especialmente. Lucas, ¿te animás, yo digo, con todo lo que implica en la Argentina 2 meses, porque falta septiembre, por lo menos 2 meses, una clara posición de lo que puede llegar a pasar en el electorado en las PASO? A ver, hay una dificultad que las elecciones legislativas son 24 elecciones simultáneas, ¿no? Y esto complica un poco para poder tener una perspectiva clara de todo el escenario. Sí tenemos algunas certezas, ¿no? Digamos, los estudios nos vienen diciendo de manera consistente que el gobierno va a perder caudal electoral. Digamos, en nuestro caso nosotros estamos viendo un nivel de desencantados, lo decíamos anteriormente, del orden del 20-25%. Nuestras proyecciones es que a nivel nacional el gobierno podría estar alcanzando los 36, 37, 38 puntos, eso en comparación a lo que ha sido su performance en 2019. Si bien es un caudal inferior, digo, a los efectos prácticos, esta es una elección en la que el gobierno tiene un objetivo práctico, y ese objetivo práctico es mejorar su posición en la Cámara de Diputados, ¿no? Tiene control en el Senado, necesita llegar al 129 de diputados mágico que le permitiría tener el quórum y control de diputados. Y solo para tener una referencia, ¿no? Con estos niveles de apoyo, incluso inferiores al 2019, digamos, podría estar mejorando su posición en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos esta proyección, ¿no? Todo por debajo de 36% a nivel nacional podría significar para el gobierno perder terreno en Cámara de Diputados. Entre 36 y 40 empieza a invertir la ecuación y podría estar ganando banca. Todo lo que viene por arriba del 40% sería una gran elección en términos de ganar terreno en la Cámara de Diputados, incluso la posibilidad de llegar al quórum. Lucas, dijiste que para el oficialismo es una cuestión práctica. Para la oposición también es una cuestión práctica. Días atrás acá nuestro compañero el Turco Asís decía que él le recomendaba a la oposición dejar de hablar de Venezuela, que eso lo convoca a un sector muy minoritario de la sociedad. ¿Vos también crees que la oposición debería cambiar el discurso? Sí, a ver, digo, más allá del discurso, eso corresponde a una estrategia de comunicación. Coincido, creo que con Asís, en el sentido de que me parece que hoy las preocupaciones ciudadanas son las económicas, la agenda, digamos, que espera la gente que se debata es la agenda económica. Este es un gobierno que recogió un mandato económico muy claro en 2019, es un mandato que no ha podido, digamos, al que no le ha podido dar respuesta, con lo cual me parece que lo más inteligente sería enfocarse en esas preocupaciones ciudadanas. Ahora, es una elección muy importante para la oposición. ¿Y por qué es muy importante? Yo creo que estamos soslayando en el análisis el riesgo político que implica la debilidad en términos de popularidad de este presidente. Esta es una coalición que, si uno tuviera que clasificarla, no es una coalición por necesidad, es una coalición, digamos, perdón, por afinidad. Es una coalición por necesidad. El affecto societatis del Frente de Todos fue juntémonos para volver a ganar elecciones. Si la unidad no produce ese resultado, es decir, si el gobierno pierde la elección, bueno, creo que cambia todo el sistema de incentivos de esta coalición gobernante, ¿no? Y me parece que este va a ser un presidente que va a necesitar un apuntalamiento por parte de la coalición para sostener, digamos, a un presidente que en un contexto de baja popularidad, digamos, va a enfrentar una coalición en donde muchos se preguntarán, ¿y por qué seguimos juntos si no pensamos lo mismo? Sí, Martín. Lucas, hablaste de los motivos económicos o las preocupaciones económicas que tiene la gente que lo va a llevar al momento de votar. ¿Crees que un porcentaje, por todo lo particular que estamos viendo por la pandemia, va a poner eso también en juego, cómo el gobierno administró la pandemia, las medidas que tomó, las restricciones, las vacunas, y si parte del electorado puede pensar en lo que alguna vez acá llamamos el voto vacuna? Sí, a ver, uno no puede juzgar, y creo que algo de esto va a pasar en las urnas,
digamos, a la gente sin considerar la dimensión del desafío que enfrentó. Primero que es una pandemia que no generó el gobierno, es un drama, digamos, concurrente de fuerza mayor. Ahora, lo que sí uno puede juzgar, y creo que eso sí va a ocurrir en las urnas, es con qué carácter se enfrentó este desafío. Por eso me parece que episodios como el vacunatorio VIP son episodios muy nocivos en términos de demostrar una gestión sanitaria frente a este desafío. Me parece que algo de eso se va a ver reflejado. Ahora, en términos de si la vacuna está incidiendo, la verdad es que los datos nos muestran que no hay una gran incidencia de la vacuna per se en el comportamiento ni de la opinión pública ni en el comportamiento electoral. Ahora, si el proceso de vacunación avanza y produce como hoy la mayoría de los expertos nos están anunciando que efectivamente en septiembre, octubre, noviembre podamos tener, digamos, niveles de relajamiento de las restricciones bastante significativos porque la vacunación va a permitir eso, bueno, creo que el efecto sí va a tener, digamos, consecuencias electorales. Creo que si la gente, digamos, ve y percibe un regreso a cierta normalidad, me parece que eso va a mejorar el clima de opinión. Un placer verte como siempre. Gracias por venir. Gracias. Después de la pausa vamos a hablar nuevamente del tema de lo que el viernes es el decreto que termina con las restricciones, vuelos, qué puede llegar a pasar. Después con Rosario, con Nacho y con Martín te contamos qué va a pasar con esto. Pequeña pausa. ¿Cómo sigue la causa de los varados? Porque ayer habíamos tenido audiencia, se esperaba una resolución, no apareció todavía. Hubo una resolución, pero que fue en realidad una no resolución porque el juez dijo, yo me aparto del expediente. Claro. No es mío, me corro, cuando en rigor unos días antes había tomado una decisión que fue revocada por la Cámara. Ayer a la noche contamos que hubo una audiencia en la que el gobierno pidió que se rechace el planteo que un grupo de argentinos varados en el exterior está haciendo para que se declare inconstitucional ese cupo y puedan volver al país. Ayer el gobierno dijo, eso se tiene que rechazar, pero además usted, juez de instrucción, se tiene que apartar del expediente. Bueno, hoy el juez se apartó del expediente, va a intervenir un juez federal. Hay por lo menos de lo que se conoce y de lo que recabamos, hay una media docena de planteos en distintos tribunales, principalmente en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, a la espera de una decisión de que tome algún juez para que o avale el cupo o alguno de estos planteos haga lugar y le ordena al gobierno que traiga a esos argentinos varados. Por el momento, en esas causas el gobierno dice, se tienen que rechazar los planteos, la medida es razonable en el marco de las circunstancias sanitarias que estamos viviendo. Los argentinos que se fueron lo hicieron firmando una declaración jurada en la que se comprometieron a que si había alguna restricción iban a tolerar las consecuencias que esto tenga. Los abogados de los varados dicen todo con un cierto límite, la Constitución Nacional habla del derecho a la movilidad, no todo es un límite, una restricción absoluta. En esas discusiones está en la justicia, por ahora no hay ningún fallo de fondo sobre el tema. Una más que tiene que ver con la campaña nacionalizada por Alberto Fernández, ¿no? Sí, Luis, el viernes va a estar Alberto Fernández en Tucumán con motivo del 9 de julio. Va a haber una foto con gobernadores que ya pasaron por Olivos la semana pasada, pero que van a estar acompañando al presidente y también a Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, en el festejo, obviamente, por el 9 de julio. La idea del presidente es ir a las provincias. Más allá de la pandemia, va a hacer campaña en las provincias. Ya se los dijo el viernes pasado estos gobernadores. Va a estar con cada gobernador. Obviamente, los gobernadores en muchos casos miden mejor incluso que el presidente y va a intentar, obviamente, sacar este provecho. La idea del presidente es nacionalizar la elección en el sentido de plantarse en el futuro, mirando al futuro con optimismo, o al pasado macrista, recuperando lo que llaman en el gobierno es la herencia macrista, la pesada herencia macrista. Así como en su momento se hablaba de la pesada herencia del macrismo, bueno, ahora hablan de la herencia macrista y va a intentar nacionalizar. Va a haber una foto con esos gobernadores, los gobernadores del norte especialmente. Algunos ya confirmaron presencia, otros no, pero seguramente van a terminar de ir. Lo que se habla obviamente es Cristina Kirchner va a ser pata en la provincia de Buenos Aires cuando ella lo disponga. Se va a mover con Axel Kicillof en tándem. El gobernador incluso tiene mejor imagen que el presidente y va a tratar de sacarle provecho. Lo que no se pone en duda es la unidad del Frente de Todos. Eso lo dicen de todos los sectores del Frente de Todos. Van a ser
hincapié en que la marca es el frente de todos y que eso es lo que le da potencia al proyecto del gobierno. Me parece, amigo, está más callado el presidente de la Nación. Sí, está mucho más moderado. Se ha llamado a silencio. Está escuchando más a sus asesores. Y arranca ahora. Mañana habla igual. Está invitado cuando quiera. Nosotros no hemos tenido nunca la suerte de entrevistarlo como presidente de la Nación. Mañana habla igual. Claro. Mañana, cuando participa en un acto en el museo, perdón. Es difícil, es muy difícil, yo te entiendo. Te banco. Mañana va a hablar, pero ya estaba pactado. Claro. Concedámosle que ya no sale en cualquier lado, en cualquier red social, hablando con cualquier personaje. Sí, no había, hace mucho que no da entrevistas. Claro, efectivamente. Bueno, muchas gracias, han estado muy bien. Gracias, Luis. Quiero agradecer mucho a Rollaz, estoy feliz de vestir Rollaz, a Salón Berlín, a Fernanda Tosi del Centro de Estética, y creo que no me... ¿Usted tiene que agradecer a alguien? ¿Peinado? Sí, a las chicas de maquillaje de peinado, que son unas genias, que es gracias a ellas. Realmente. ¿Usted tiene que agradecer a alguien? Y a Salón Berlín cuando vaya. Obviamente. Ahí el que estuvo ambuló los otros días. Ahí estamos. Señores, se quedan con el maestro Rolando Graña. Soy Luis Novares y nos vemos mañana a las 20.